biológico en el que se realiza la formación de células sanguíneas. ¿Qué más? Aparte de la formación, también va a haber su diferenciación. ¿Ya? A ver, una formación, una diferenciación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le puedes agregar? Preguntaré mejor. ¿Han leído el tema? ¿Por qué no leen el tema? Les he dicho, ustedes no leen el tema para venir o van a entender lo que les voy a explicar, porque son temas bien complejos y son temas fabulosos. La materia es árida, es fea, es pesada. Y si ustedes creen que leyendo día anterior o 2 días antes van a siquiera terminar de leer, están equivocados. Tienen que venir leyendo el tema, porque hoy en la clase se van a dormir, porque tienen que aprender muchos nombres. Si ustedes hubieran leído, como les he dicho, como Godorito, como una revista, ahorita podrían entender claramente el texto. Pero no los quiero ver llorar a fin del semestre. Por si acaso, el que se queda en segunda instancia no prueba el examen. El examen, la materia la tienen que probar aquí, haciendo las clases y rindiendo exámenes. Porque esto que van a hacer el resto de sus días, ya les he dicho. Van a hacer hasta que ustedes decidan colgar la profesión y decir, no me voy a dedicar más a la profesión. Esta es una materia que no se la puede pasar por alto. Esta es la base de su diagnóstico. Entonces, tienen que venir. Ok. Entonces, ¿qué es la hematopoiesis? Es el proceso, como su compañera dice, biológico a través de la cual se va a formar los elementos formes de la sangre. ¿Cuáles eran los elementos formes? Los Rojos, blancos, plaquetas. y plaquetas. Esos son los elementos formes. Entonces, la hematopoiesis incluye la eritropoiesis, leucopoiesis y la trombopoiesis. Pero todos estos elementos formes nacen a partir de una célula madre, que es la célula totipotencial. ¿Cuál es la célula madre totipotencial? ¿Cuál es la célula madre totipotencial? ¿Cuál es la célula madre totipotencial? ¿Quién sabe? La que puede producir cualquier tipo de célula. ¿Cuál? Dame un ejemplo. ¿Cuál es la célula madre totipotencial? ¿Cuál es la célula madre totipotencial? En biología. Es el cigoto. ¿Qué es el cigoto? ¿Qué es el cigoto? La unión del espermatozoide con el óvulo que van a dar al cigoto. El cigoto es una única célula madre totipotencial capaz de formar un ser humano entero. O sea, capaz de formar todos los tipos
tipos celulares que existen. Y al ser una célula madre totipotencial, es la que va a originar todas las células del organismo. Este cigoto se transforma en ¿qué? Embrión. ¿En qué se transforma el cigoto? Embrión. ¿En qué? En módula. Esta módula también es potencialmente generadora de todo tipo de células. A partir de la módula, ¿y qué se transforma en la módula? Blastocisto. Este blastocisto tiene dos componentes. Blastocisto tiene una capa externa y tiene una interna. Esta capa externa se va a diferenciar en otros tipos de células. Y estas son estructurales, porque van a dar origen a la placenta. En cambio, esta masa celular va a originar tres principales estructuras: endodermo, mesodermo y ectodermo. Estas células de acá se denominan multipotenciales. Estas células multipotenciales son las que van a tener la posibilidad de formar estructuras idénticas, es decir, células idénticas, y van a poder diferenciarse en otros tipos de células. Estas de acá ya son las células unipotenciales. Las células unipotenciales solo van a dar origen a un tipo de estructura. En cambio, las multipotenciales se van a diferenciar en tres. Del endodermo van a diferenciarse las células que van a formar la sangre. Estas se llaman pluripotenciales, porque estas van a formar las tres líneas celulares: los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas. ¿Por qué es importante esto? Porque en este punto es donde radica la formación o el origen de algunos tumores embrionarios. Por eso que hay que saber cuáles son las células totipotenciales, multipotenciales, pluripotenciales y unipotenciales. Porque en este punto es donde se van a originar los cánceres, tanto embrionarios como de adultos. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en la formación de las tres líneas celulares sanguíneas. El resto de los tumores pues, se originan dependiendo de la estructura que van a diferenciar, la estructura en la que se van a diferenciar. Entonces, hasta aquí está claro. Entonces hemos dicho que tenemos a las células totipotenciales. Las células totipotenciales
tienen capacidad de autogenerarse y diferenciarse. Autorreproducirse, si ustedes quieren, es decir, convertirse en una célula exactamente igual, genéticamente idéntica. Pero también se puede diferenciar. Entonces, una célula pluripotencial. Una célula multipotencial. ¿Por qué? Porque va a dar origen a las distintas estructuras. Esta célula multipotencial también tiene capacidad de autogenerarse, es decir, autodividirse y convertirse en una célula pluripotencial. Hasta aquí es solo diferenciación. A partir de aquí ya es la maduración. Entonces tenemos a la célula pluripotencial. Esta célula pluripotencial se va a dividir o se va a diferenciar en otros dos grandes grupos. ¿Ya me dio tarde? ¿Qué es contratación? No, entonces tengo estos dos grandes grupos de células que van a formar las unidades formadoras de colonias y células diferenciadas, células maduras, que van a ir directamente a circulación y van a ir de circulación a las estructuras donde van a desempeñar su función. Por ejemplo, los macrófagos. Tenemos, ¿con qué son los macrófagos? ¿Para qué? ¿Cuál es su función? Fagocitar. Su función es defender el tejido donde se ubica. Entonces, van a dar origen a células altamente diferenciadas o a unidades formadoras de colonias. ¿Por qué son importantes las unidades formadoras de colonias? Porque a partir de estas unidades formadoras de colonias es que por la inducción de distintas sustancias, las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, las citocinas, van a originar la línea que corresponde, eritrocitaria, leucocitaria y trombocitaria, dependiendo de la cantidad de células maduras que estén en sangre periférica para su formación. Por ejemplo, ¿cuánto pico un eritrocito? 120 días. Entonces, cada 120 días, las unidades formadoras de colonias eritrocitarias van a comenzar a producir eritrocitos y van a producir la misma cantidad de eritrocitos que se destruyan en estos 120 días. Si existe una causa, alguna circunstancia, una situación que provoque la pérdida de eritrocitos, que sea antes de los 120 días, como por ejemplo una hemorragia, una hemólisis, entonces estos 120 días se van a cortar. Esta médula va a comenzar a producir grandes cantidades de eritrocitos, porque tiene que reponer el déficit en sangre periférica. Entonces van a haber sustancias, como por ejemplo las hormonas, en este caso la eritropoyetina, que va a producir o va a inducir a la médula a producir eritrocitos grandes. O en el caso de una infección, por ejemplo, las células que van a sufrir un desgaste o van a ser reemplazadas son los leucocitos. Dependiendo del leucocito, ¿qué leucocito conozco? ¿Qué leucocitos conozco? ¿No conocemos los leucocitos? No
nos han presentado. ¿Qué leucocitos conocen? Neutrófilos. Neutrófilos. Los neutrófilos. ¿Qué son los neutrófilos? Son. ¿Qué son los neutrófilos? Ya, es un polimorfo nuclear. ¿Qué hacen los neutrófilos? Secretan sus gránulos. Tienen gránulos. ¿Para qué? Para llamar más células. Es como que van a los lugares, secretan más citoquinas. Cosa de que ¿Para vayan. qué? Es- Son la primera línea de defensa del organismo, los neutrófilos. Son los primeros que van a acudir frente a una lesión del tejido. Entonces, ¿qué van a hacer estos neutrófilos? Van a excretar sus gránulos. Esos gránulos van a formar sustancias que se llaman quimiotácticos. Estos quimiotácticos son el factor de necrosis tumoral, la serotonina, la histamina. Todas estas sustancias van a hacer que vengan más neutrófilos. ¿Para qué? Para engullir este ente, este generador de la lesión, para poder deshacerse de eso. Entonces, el neutrófilo, una vez que fagocita a la noxa que está produciendo la lesión, muere junto con esa, es decir, no fagocita, se muere. Entonces, como hay grandes cantidades de neutrófilos, la médula tiene que producir la misma cantidad de neutrófilos y tiene que hacerlo en un tiempo récord. Por eso es que nosotros necesitamos saber a partir de qué célula se produce cuál de los elementos jóvenes. Porque esto nos va a nosotros permitir en un laboratorio analizar las formas jóvenes que están reportadas en el laboratorio, que nos va a indicar que esa médula está en un proceso acelerado de producción. Y tenemos que saber cuál es la célula joven, la célula inmadura, porque las células inmaduras están en médula, las células maduras en sangre periférica. Si yo encuentro células inmaduras en sangre periférica, quiere decir, porque mi médula está produciendo grandes cantidades porque tiene que reemplazar las que se están gastando, o que hay algo en mi médula que me está produciendo una hiperpoblación celular, o por el contrario, no me está produciendo. Entonces, a partir de que yo tengo esa idea de las unidades formadoras de colonias. Les he dicho que estas unidades formadoras de colonias son las encargadas, son las células más inmaduras que tiene la médula, reconocibles. ¿Por qué reconocibles? Pero no se puede hacer una diferenciación porque a partir de estas unidades formadoras de colonias son los nichos celulares que nosotros vamos a determinar. Ahora, nosotros no, ustedes no, sino los especialistas que vamos a determinar cuál es la línea celular en la cual se está formando, en la cual se está formando el problema. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en un aspirado de médula, que habíamos hablado en la anterior clase, que cuando yo tengo una alteración en el laboratorio, tenias o citosis, me obligan a estudiar médula, ya sea por aspirado o biopsia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos más al alcance de nuestra mano para hacer un diagnóstico lo más rápidamente posible antes de nuestro paciente muere? Entonces, esta médula me va a mostrar a mí nichos, es lo que tenía que mostrarles hoy día, nichos de células o nidos de células, porque las células eritrocitarias tienen ciertas características. Las células leucocitarias son nichos más grandes, tienen más citoplasma, y las células trombocitarias son prácticamente células gigantes. Entonces, eso a nosotros nos permite ver dónde se está originando el problema. Entonces, tenemos a las unidades formadoras de colonias. Estas unidades formadoras de colonias
se van a dividir en tres grupos. Las unidades formadoras de colonias eritrocitaria, unidad formadora de colonias leucocitaria, mieloides esta forma. Mieloide, esta se va a dividir en dos, y la unidad formadora de colonias linfócitas. Hasta aquí es un tipo de células que tienen ciertas características, pero son indiferenciadas. ¿Y por qué es importante esto? Sobre todo en la parte terapéutica, en la parte oncológica, porque a partir de estas células se van a poder reproducir estas células, modificar genéticamente. Una vez sacadas del paciente, se las modifica y se las vuelve a introducir, aplaciando al paciente para que sean estas células las que comiencen a reproducirse. A eso que se llama trasplante de médula ósea. Entonces es a partir de las unidades formadoras de colonias, que son las células madre multipotenciales, de las cuales nosotros vamos a tomar para poder tratar a un paciente, en el caso de una leucemia, por ejemplo, en el caso de linfoma o en el caso de mieloma múltiple, que son las terapéuticas que hoy en día se están utilizando para el tratamiento de estas enfermedades. Entonces, de la unidad formadora de colonias eritrocitarias, se va a formar una célula grande que se llama proeritroblasto. De la unidad formadora de colonias mieloides van a salir dos. Vamos a dejar ahí un cachito que les voy a mostrar, que vayan viendo esta cosa, está caliente. Vamos a terminar con esta parte que es breve y les voy a mostrar las imágenes. Entonces les decía, tenemos a la unidad formadora de colonia mieloide. ¿Qué significa mieloide? Que de aquí se van a formar los trombocitos, los leucocitos. Y de la unidad formadora de la línea linfoide van a formarse los linfocitos. Entonces, aquí es de donde ustedes tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque dependiendo de la patología del paciente, va a estimularse una de estas cuatro grandes células, líneas celulares. Aquí tenemos al tromoblasto, al linfoblasto, y de la línea linfoide al este es el tromboblasto, el eritroblasto, el linfoblasto y el mieloblasto. Este es el linfoblasto. Entonces son las cuatro líneas celulares o cuatro grupos grandes de células que se van a formar a partir de las unidades formadoras de colonias. Hasta aquí, ¿se entendió? Ahora van a ver en imágenes cuáles son las líneas celulares vistas en una muestra. Porque a partir del proeritroblasto, todos los blastos son las células más indiferenciadas que, dependiendo de las interleuquinas o de los factores de interés tumoral o de las hormonas, en el caso de los eritrocitos, la eritropoyetina, en el caso de los trombocitos, la
coentina, son las que van a originar la producción de la línea celular a requerimiento o cuando hay un recambio a necesidad. Entonces, para salir un poquito de nuestra investigación, este es el sentido sencillo. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a ver las diferentes técnicas para estudiar los distintos elementos formes. Vamos a analizar la morfología de las células y vamos a observar la repercusión en el campo de la salud. Entonces, ahí ya habíamos visto la anterior clase que la sangre que se toma del paciente tiene que ser centrifugada y de esta tiene que sacarse dos porciones, una que es sólida y una que es líquida. De la sólida van a salir las plaquetas y los trombocitos. Las plaquetas y los trombocitos de acá y los eritrocitos de acá. Hacemos nuestro frotis de sangre periférica, que es de donde vamos a ver todas estas líneas celulares. ¿Cuál es nuestra técnica para hacer la frotis de sangre periférica? Yo creo que eso ustedes no han hecho en histología, ¿no? En el laboratorio, a veces, cuando nosotros vamos a hacer, bueno, en el caso mío, que he ido a hacerlo a la provincia, he ido a la frontera y el laboratorio era mío, siendo médico general, era mío. Entonces yo tenía que hacer este procedimiento. Creo que ahora todos los centros de salud tienen su laboratorio y ya, bueno, ustedes no, ya no lo realizan, nosotros no. Entonces nosotros hacíamos con esta técnica, ¿para qué? Para ver esto. El pulter, este es les había explicado que es la hojita que sale de la máquina, pero que solamente lee las células normales, no lee las alteraciones morfológicas. Y hay que hacer un cotejo entre lo que ve el ojo humano y lo que cuenta la máquina. Esto nos sirve a nosotros para tomar una determinación en emergencia, en urgencia. Y les he dicho, lamentablemente estas maquinitas están hechas en Estados Unidos o en Europa y todas vienen en inglés. Hay que aprender porque esto es lo que tiene el laboratorio. Esta primera parte es todo lo relacionado con la parte roja, los leucocitos. Aquí tenemos, los leucocitos. Aquí tenemos los neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, que es el porcentaje, y este es el recuento de células propiamente dichas. Esta parte del recuento de células propiamente dichas nos sirve a nosotros, los oncólogos y hematólogos, porque no es de mucho valor el porcentaje para nosotros, es de mucho más valor los números reales. ¿Por qué? Porque cuando mi paciente tiene un tratamiento con quimioterapia, yo me voy a ir a ver directamente los números reales de cada célula. Eso me permite a mí manejar toxicidades. Aquí tenemos a la parte roja, donde tenemos el número de eritrocitos, tenemos a la hemoglobina, tenemos al hematocrito, los índices hematimétricos, el ancho de distribución eritrocitaria y los reticulocitos. Los reticulocitos son células inmaduras de la línea eritroide que nos permite analizar la funcionalidad de la médula ósea. Esta parte es la parte trombocitaria, las plaquetas, donde a mí me va a permitir analizar si mi paciente tiene riesgo de sangrado o no. Entonces, ahí tenemos al eritrocito. Ustedes saben que los eritrocitos son células anucleadas del núcleo. Durante su maduración pierden el núcleo, como vamos a ver en la hematopoiesis, pierden las organelas y es vista de perfil, es una célula bicóncava. Es importante memorizar los tamaños, las dimensiones que tiene un eritrocito. ¿Por
porque esto nos va a permitir a nosotros compararlas con las otras células. Entonces, tiene una dimensión de 7.5 más o menos micras y vista de la parte más de perfil, la parte más ancha es de 2.5 micras. Entonces, esto a nosotros nos va a poder medirlas al compararlas con otras células rojas para ver si son macrocitos o son microcitos. ¿Para qué me sirve la biometría hemática? Para ver el tamaño y el color de las células. Una alteración en el tamaño y en el color significa que esta médula no está funcionando correctamente. Es por eso saber cuáles son los índices antimétricos. Tenemos al normocito, que es una célula eritrocitaria que tiene una dimensión de 7.5 a 8 micras y 2.5 de perfil. Una célula que sea menor a esas dimensiones es un microcito. O una célula que tenga más dimensiones que esa es un macrocito. Al yo determinar mi tamaño celular, voy a clasificar mi patología en microcitosis, normocitosis o macrocitosis. Las microcitosis tienen 4 principales patologías: la anemia trombótica, la anemia de enfermedades inflamatorias crónicas, la anemia sideroblástica y la anemia y la talasemia. Esas son las principales 4 patologías de las microcitosis. Las normocitosis también tienen patologías: las hemorrágicas y las hemólisis. Y las macrocitosis tienen 4 patologías: el déficit de vitamina B12, el déficit de ácido fólico, el déficit de factor intrínseco y patologías netamente hepáticas, como las hepatitis, las cirrosis hepáticas, que van a cruzar con macrocitosis. Entonces, sí es importante saber esta parte. Y si ustedes ven acá, una célula chiquitita, con relación a las otras células. Entonces, para eso nos permite a nosotros saber la biometría. Esto nos reporta el volumen corpuscular medio, que está reportado en nuestro hemograma. Si nuestro hemograma no reporta volumen corpuscular medio, está en observaciones abajo del hemograma. Entonces, tiene que fijarse esa parte. Vamos a ver, les voy a mostrar, les voy a dar ejemplos de laboratorios que vienen con sus índices hematimétricos y hay laboratorios que no tienen índices hematimétricos, pero que ustedes los pueden obtener con todo lo que está reportado en su laboratorio. Y al ser de un tamaño específico, el eritrocito tiene un volumen ¿de qué? Hemoglobina. La hemoglobina es la proteína transportadora de oxígeno que se encuentra dentro del eritrocito. Entonces, esta hemoglobina tiene un volumen. En un eritrocito normal es de 80 a 100 pentolitros. Ese es el volumen. Cuando veo un microcito, mi volumen corpuscular medio está por debajo de 80. Y cuando tengo un macrocito, mi volumen corpuscular medio está encima de 100 centilitros. Eso me permite a mí determinar o me permite poner a mi patología en uno de los 3 grandes grupos: los normocitos, microcitos o macrocitos. Y eso es lo que yo tengo que aprender a manejar. Si ustedes se fijan acá, esta célula con relación a esta es muchísimo más grande. Esta es una macrocitosis. Y esta macrocitosis, esta célula es un leucocito. ¿Por qué sé que es un leucocito? Porque esta célula tiene lobulaciones, tiene núcleo. Es una perfil diferenciada de esta. ¿Y dónde voy a ver yo una macrocitosis? Porque esto es una macrocitosis con relación a esto, es una macrocitosis más un leucocito multinucleado. Voy a ver en una anemia megaloblastica.
con solo esas características ustedes ya pueden hacer. Vean. Y tenemos el otro índice antimétrico, que es la concentración de hemoglobina corpuscular, que me va a permitir a mí ver el color del eritrocito. Tengo un normocito normocrómico cuando tiene una capacidad de teñirse específica. Y eso está generalmente, como es la parte seca del eritrocito, está determinada en picogramos, la parte seca. Y un eritrocito normal tiene entre 26 y 32 picogramos. Por debajo de 26 picogramos son micro, es un hipocrómico. Y por encima de 32 es un hipercrómico. Esto de hipercrómico está en debate todavía, porque no existen hipercrómicos. O son normocrómicos o son hipocrómicos. Nada más. Pero esto de hipercrómico, como les digo, está en debate. Entonces, ustedes fijan acá, un eritrocito normal, y aquí ven un eritrocito muy intensamente teñido, y es una célula con relación a esta mucho más grande. Es una macrocitosis. Ya habíamos hablado de las macrocitosis, ¿no? Son anemias megaloblásticas o anemias no megaloblásticas, producto de las patologías hepáticas. Entonces, cuando yo veo esto, lo primero que tengo que hacer es perfil hepático, para ver mi función hepática. ¿Qué es la anisocitosis? Aquí va un poquito a ponerse en juego lo que es reconocimiento de células inmaduras. Vamos a ver en la eritropoiesis que durante su maduración la línea eritroide pasa por distintas fases. Empieza por el proeritroblasto y termina en el reticulocito. Hasta aquí están en medio. El reticulocito pasa a sangre periférica a terminar de madurar. El reticulocito es una célula más grande que el eritrocito maduro. Y el reticulocito tiene restos de ADN en su citoplasma, lo que no tiene el eritrocito maduro. Entonces, esas características a nosotros nos permiten determinar tamaños y proporciones de un frotis de sangre periférica. Si yo veo células grandes, medianas y chicas, tengo un estándar que tengo que mantener mi perfil. Por ejemplo, si tengo una proporción de más o menos entre el 10 y el 12% de esa diferenciación en tamaños, estoy dentro del rango. Quiere decir que mi médula está produciendo en forma normal las células. Pero si ese porcentaje se eleva demasiado, quiere decir que mi médula está produciendo muchas células inmaduras que están pasando de médula a sangre periférica. Puede deberse a cualquier causa. A eso nosotros llamamos rango, claro, una amplitud de distribución eritrocitaria. Eso vamos a verlo cuando veamos en más detalle en la parte de primaria. Y esto a mí me determina la anisocitosis, que es esa dispersión ampliada de los tamaños de los eritrocitos. Entonces ustedes aquí ven un macrocito, ven un microcito. Entonces, esa diferencia de tamaño es esta. Entonces, cuando ese porcentaje se ensancha, la distribución eritrocitaria, quiere decir que estamos frente a una anisocitosis. Aquí ven, una célula grande, una proteína. Esto es el eritrocito normal. Entonces, tiene que haber un porcentaje normal de esta diferencia. Entre el 10 y el 14%. 16, 18, 20% es una anisocitosis. ¿Quedamos claros? ¿Seguro? ¿Han entendido lo que es la anisocitosis? Vuelvo a explicar para que les entiendan. Nosotros tenemos
células de distintos tamaños en nuestro sangre periférica. Y tenemos en este caso los eritrocitos, que tienen un tamaño específico. Antes de convertirse en eritrocito maduro, pasa por reticulocitos. Y un pequeño porcentaje de reticulocitos, que es del 2 al 5%, pasan a sangre periférica y eso es normal. Pero si mis eritrocitos, que son las células inmaduras eritrocitales, pasan en mayor proporción, va a haber una diferencia marcada entre los tamaños de los eritrocitos. Mientras más grande sea esa diferencia, hablamos de citosis. Y esto me va a determinar el ancho de distribución eritrocital. Esta es la razón por la que les he dicho que vengan entendiendo el tema, porque yo sé que con ustedes es chino. Y estoy segura que el 90% de los cursos no me sé. Para la próxima clase, entonces, mi anisocitosis es esa diferencia que hay entre los tamaños de las células. El color es exactamente lo mismo. ¿Vale? Tenemos al normocrómico, quiere decir que tiene una cantidad de hemoglobina específica dentro de ese. Entonces vamos a ver hipocrómicos e hipercrómicos. Estos de hipercrómicos están todavía en lado. Pues ustedes ven una célula acá, en relación a esta. Miren, esta célula tiene mucha palidez, apenas pintado. Y acá tiene una célula intensamente pintada, que debería tener ese punto blanco en el centro. Es la parte más delgada del eritrocito. Entonces, esto a nosotros nos va a permitir determinar si este eritrocito es pálido, quiere decir, crónico, es intensamente teñido, es un hipercrónico. Y cuando ustedes vean, los hipercrónicos generalmente se asocian a alteraciones morfológicas eritrocitales. Y esto lo vamos a ver, si es un esclerocito, por ejemplo, lo vamos a ver en una esclerocitosis. Entonces aquí tenemos algunas de las alteraciones morfológicas eritrocitales. Esto a grandes rasgos. Yo no puedo darles, lamentablemente, por falta de tiempo, todas las alteraciones morfológicas, pero aquí les he puesto algunos de las más, digamos, frecuentes alteraciones morfológicas. Aquí tenemos un eritrocito normal. Aquí tenemos un esferocito. Presencia de esferocitos, sangre periférica, o es una anemia muy importante, un sangrado, o es una esferocitosis hereditaria. Aquí tenemos un eritrocito. Estas son alteraciones genéticas que las vamos a ver durante el desarrollo de las células. Aquí tenemos a un podocito o una célula diana, que por su nombre, si se fijan, tiene un punto rojo en el centro que semeja o simula uno de esos condatáticos. Eso es lo característico de un podocito o una célula diana. Aquí tenemos un acantocito, es como si tuvieran un anicus. Tenemos un pinocito. La pleocito, que tiene la forma de una lágrima, por eso se llama pleocito. Los drepanocitos, ya les he explicado, la anemia drepanocítica es una anemia relativamente frecuente en nuestro medio, es una alteración en la estructura de la membrana del eritrocito. Aquí tenemos al fenómeno Bullock, que generalmente se presenta en pacientes con anemia aguda. Aquí tenemos un ratoncito, un cuerpo de Haynes, que significa, este cuerpo de Haynes es una precipitación de restos de ADN o de hierro. Esto vamos a ver principalmente en una alteración de tipo enzimática. Generalmente esto se presenta cuando hay un déficit de algunas enzimas, las glucosas en sus factores de amenaza, por ejemplo.
el cuerpo de los cuerpos de Cowley, generalmente esto se presenta en una asplenia, es decir, una disfunción del vaso. No se tiene que el vaso es el órgano que va a sacar a los eritrocitos ya gastaditos o que tengan algún tipo de alteración, pero cuando tienen una patología propiamente del órgano, pues se va a presentar, no va a poder deshacerse de la forma adecuada de las células del vaso y pues se van a producir este tipo de eritrocitos que son característicos de determinadas patologías. Tenemos un sideroblasto. El sideroblasto es producto de una mala utilización del hierro a nivel de médula ósea. Entonces, cuando vean un sideroblasto en sangre periférica, ya tiene su diagnóstico, es una anemia sideroblasto. Y algunas infusiones basófilas que vamos a ver principalmente en la intoxicación por plomo. Esto es parte del diagnóstico diferencial de la anemia, de las anemias microcíticas, donde se encuentra la anemia perfecta. Entonces, ustedes ven acá, tienen alteraciones en el leucocito, anticelularidad. Entonces, a esta presencia de alteraciones morfológicas eritrocitarias se denomina poliquilocitosis. Entonces, tenemos dos nuevos conceptos: la anisocitosis, que es un aumento de la diferencia de tamaños, y la poliquilocitosis, que es alteraciones morfológicas de los eritrocitos. Generalmente esto viene reportado en su programa, donde dice observaciones: presencia de anisocitosis y poliquilocitosis. No les van a decir tiene gastrocitos, tiene espinocitos, salvo que sea una sola línea. En el caso de los esferocitos, por ejemplo, que usted dice tiene su diagnóstico, es una esferocitosis hereditaria. Pero cuando tienen varios de estos, quiere decir que hay una poliquilocitosis, alteración estructural por defecto embrionario. Esta poliquilocitosis más la anisocitosis les obliga a ustedes a estudiar médula ósea. O por lo menos les obliga a ustedes a decir, ¿sabe qué, señor? Tiene que ir a visitar a un hematólogo. Necesita esa sustancia. Pues acá tenemos, fíjense, tenemos varias alteraciones eritrocitarias. Tenemos una secretariana. El anillo de Cabot, por ejemplo, es una precipitación de hierro que se debe a una disfunción en el aprovechamiento del hierro en el proeritroblasto. Es por eso que es importante que ustedes sepan cuáles son las células que van a originar a las células jóvenes. Aquí tenemos una cartosita que es un eritrocito que tiene como manitos, patitas. Aquí está la sebastiana, el macrocito. Entonces, esto va a ir en su lugar, tensionado en su lugar. Tenemos los leucocitos. Hemos visto que los leucocitos se dividen en dos granulos: los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos se llaman así porque tienen gránulos en el citoplasma. Y estos gránulos contienen enzimas, proteínas. Y los agranulocitos no contienen estos gránulos en su citoplasma. A diferencia de los granulocitos, los agranulocitos tienen un único núcleo estructurado. También se los denomina polimorfonucleares porque sus núcleos tienen distintas formas. Entonces, el neutrófilo tiene 3 lobulaciones. Si ustedes ven más de 3 lobulaciones en un neutrófilo, quiere decir que están frente a una anemia. El monocito tiene un núcleo en forma de rectángulo. Y el eosinófilo tiene más citoplasma intensamente teñido, que tiene la presencia de ciertas sustancias en su citoplasma, y la diferencia de los otros dos granulocitos. Y los agranulocitos, donde tenemos a los linfocitos, que son células que tienen más
un citoplasma que va a, lamentablemente no los podemos diferenciar a los linfocitos en sangre total. Nosotros los podemos diferenciar ya con las funciones específicas para ver si son linfocitos T, linfocitos B o células naturales. Esos son los tres tipos de linfocitos que nosotros tenemos. Y el basófilo, que sí se lo puede ver porque es prácticamente una célula que tiene más núcleo y tiene una función especializada, es decir, intensa, es más tirado a violeta o a dorado, si ustedes quieren, que es la que es lo que permite la diferenciación. Esto solamente se hace con las funciones. ¿Por qué? Por el contenido de su citoplasma, por el contenido de las proteínas en su citoplasma. Entonces aquí tenemos un prótesis de sangre periférica. Aquí, por ejemplo, este es un basófilo. Este es un neutrófilo. Aquí tenemos a las plaquetitas. Aquí tenemos a un neutrófilo. Entonces, eso es lo que ustedes en teoría deberían ver en los microscopios. Si es que ustedes van a tener que hacer de laboratoristas a través de médicos. Pero como les digo, ahora creo que todos los institutos tienen ya su laboratorio y pues todo esto viene reportado. Y si no tienen laboratorio, ustedes tienen un laboratorio externo y el laboratorio externo les va a hacer el conteo de todas estas áreas. Aquí están nuevamente los depósitos ya caracterizados. Es un certificado, es un tallado. Eso lo vamos a ver más en la parte de hematopoiesis. Los callados son las células precursoras inmaduras de los neutrófilos. Los callados pasan a sangre periférica para terminar de madurar, pero tienen un porcentaje. Algunos laboratorios dicen de 1 a 2%. Pero cuando en mi laboratorio, por ejemplo, en el hospital, la presencia de callados ya es una señal de sepsis. Entonces, mientras más callados, mayor posibilidad de un proceso infeccioso. Aquí tenemos al eosinófilo, el basófilo, el monocito y al linfocito. Entonces, en el caso de las plaquetas, aquí tenemos al megacardiocito, que es la célula más inmadura, pero que esta, sin mucho proceso, va a convertirse en plaquetas exactamente. No sufren mucho proceso, mucha alteración durante su maduración, como vamos a ver cuando veamos la parte de macrobiología. Son más destrucción de la misma célula, y las plaquetitas son fragmentos de ese citoplasma que tienen una función específica. Entonces aquí se ven plaquetitas en sangre periférica, no son células. Si ustedes encuentran una célula gigante en sangre periférica, quiere decir que hay un problema en médula que no le está permitiendo destruirse esta célula y que está pasando a sangre periférica. Esto principalmente lo van a ver en procesos de mieloma múltiple. Vamos a hablar de lo que es la anemia, porque es la principal repercusión de la alteración de los eritrocitos. ¿Qué es una anemia? ¿Qué saben ustedes de la anemia? ¿Qué es una anemia para ustedes? ¿Qué entienden ustedes por anemia? ¿Qué entienden por anemia? Es un déficit de hemoglobina circulante, un déficit de hemoglobina en los eritrocitos. Y dependiendo de qué tipo o cuánto el conteo de hemoglobina, vamos a encontrar tres tipos de anemias: las microcitosis, las normocitosis y las macrocitosis. Son los tres grupos de grandes patologías anémicas que nosotros tenemos. Esto están viendo la leucemia.
y es relativamente frecuente en nuestro medio. La talasemia es una anemia microcíclica, cuyo origen es una alteración en la formación de la hemoglobina. Vamos a ver cómo se forma la hemoglobina, para que ustedes vayan entendiendo. Hay clínica que es típica de la anemia, pero hay ciertos puntos o ciertos detalles que a ustedes les van a poder hacer la diferencia entre una anemia microcítica, fotopénica, una anemia normocítica hemolítica o una macrocítica por déficit de vitamina B12. Son puntos bien importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces, ustedes están viendo aquí una talasemia. Este es el fruto de su esfuerzo. Tener un caso clínico, poderlo resolver. Aquí radica la importancia de todo lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, aquí tengo una historia clínica de una mujer de 28 años que consulta por debilidad y mareo. Debilidad y mareo es una sintomatología que les dice todo, no les dice nada. Y refiere que tiene menstruaciones abundantes. En la exploración física solamente encontramos validez y tenemos una biometría hemática donde vemos una hemoglobina disminuida y vemos plaquetas normales. Entonces, a ustedes, ¿qué tipo de anemia desorienta este caso? ¿Será una anemia por déficit de hierro? ¿Será una talasemia? ¿Será una anemia hemorrágica? ¿Será una anemia por déficit de B12 ácido fólico? ¿Por qué microcíclica? Por sus índices hematimétricos. Es una anemia microcíclica. Entonces, nuestro campo se reduce a 4 categorías: anemia ferropénica, talasemia, anemia de enfermedades crónicas y anemia sideroblásica. De todas las anemias que teníamos, se han reducido a 4. Tienen que ser diagnósticos diferenciados. Vamos a ver cómo se hace el diagnóstico diferencial. En el siguiente, tenemos un niño de 6 años que consulta por debilidad, fiebre y dolor óseo. En la exploración física vamos a encontrar validez y se palpa el vaso agrandado. Tiene una hematimetría, una biometría hemática donde vemos una hemoglobina de 6.5, leucocitos de 10.000 y plaquetas de 95. ¿Qué les dice eso? ¿Qué creen? ¿Qué tipo de anemia es esta? Porque así les va a llegar. Tal y cual. Ustedes tienen que hacer su diagnóstico y tienen que tratar al paciente. ¿Qué tipo de anemia creen que tiene este paciente? ¿Una? ¿Tienen su índice hematimétrico? ¿Qué les dice el índice hematimétrico? Normocítica. Normocítica, ¿no? Es una normocitosis. ¿Qué tipo de anemia normocítica conocen? ¿Hemólisis? Las hemólisis, que se asocia a una disminución a la producción de plaquetas. Como es importante saber, primero, conocer cifras de laboratorio y segundo, encajar sus piecitas de rompecabezas. Porque cada paciente es un mundo totalmente diferente. Van a encontrar pacientes que se están muriendo con un hemograma espectacular. Como van a encontrar pacientes que son más frescos que las lechugas y tienen un hemograma desastroso. Entonces, esto les permite a ustedes ordenar sus ideas. Aquí tenemos a otro paciente de 64 años que consulta por urgencia, por adinamia, fatigabilidad, palpitaciones de 2 meses que se van exacerbando
haciéndose intolerable en los últimos días. Hay una disnea de esfuerzos al examen físico pálido, taquicárdico, con una frecuencia de 90 por minuto y un soplo histórico de tipo funcional. Y este es un epidemia. Tenemos 2.900.000 de glóbulos rojos. No me dice nada. Tenemos una hemoglobina de 4.5. Tenemos leucocitos de 7.500. Los polimorfonucleares neutrófilos de 65%, linfocitos 25%, hemocitos 10%. Y tenemos unas plaquetitas que están rodeando los 500 por mililitro por litro. ¿Qué les dice eso a ustedes? ¿Qué se imaginan que tiene? Tiene una anemia y tiene una trombocitopenia. ¿Qué tendrán que hacer? Porque, ¿qué le van a hacer? ¿Le van a dar hierro? ¿Le van a dar sangre? ¿Le van a dar B12, ácido fólico? ¿Qué le van a hacer? Tiene una anemia. No se puede quedar con el diagnóstico de anemia. Porque no solo tiene. ¿Qué le van a hacer? Porque tiene una hemoglobina de 4.5. En todo derecho está. ¿Por qué hemorragia? Yo te diría más bien que este paciente tiene un problema cardíaco, más que hemorragia. Mentira. Este paciente tiene alteración en su médula. Miren sus plaquetas. ¿Qué les he dicho? Cuando ustedes tienen penias o citosis, están obligados a estudiar médula aspirado y observado. Entonces, eso fue que entra a la solución. Yo les voy a poner el caso clínico, les voy a poner la biometría hemática y ustedes juegan con el paciente. O lo matan o lo curan. Ese es el juego de la materia. Y depende de ustedes tener esa explicación, porque las respuestas van a estar. Se equivocan en el diagnóstico, se equivocan en el tratamiento y se equivocan en su pronóstico. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aprender a resolver. Aquí sí se puede equivocar. El día de mañana, cuando estén con su título y estén solos, no tienen derecho a equivocarse. ¿Por qué? Porque les va a saltar encima la guardia. Esos viven a expensas de nosotros. Conclusiones. ¿Es importante o no es importante saber los parámetros de la vida? Ay, es muy importante. Y para que ustedes lo puedan entender, ¿había sido importante que venga leyendo el tema? Bien, no es importante. Entonces hemos visto que se pueden estudiar de diferentes formas los elementos clave. Existen muchas variaciones que nos indican patologías específicas, pero que también puede hacer una globalización de una patología grande, que nosotros tenemos que irla desmenuzando hasta tener el diagnóstico. Y obviamente, nosotros podemos ver que la clínica es complementaria a nuestro diagnóstico laboratorial o de gabinete. ¿Cuáles son los estudios de gabinete? Las ecografías, tomografías, resonancias, endoscopías, laparoscopías, lo que ustedes quieran. Siempre va una con otra, pero el 50% de su diagnóstico está en su anamnesis y su examen. Ahí tienen ya el 50% de su diagnóstico. Porque ustedes pueden hacer diagnóstico clínico de anemia. Está pálido, está deshidratado, está taquicárdico, está diaporético, está con debilidad. Tienen el diagnóstico de una anemia clínica, pero su complemento es su hemograma. Y si en su hemograma encuentran ustedes diversas alteraciones,
lo siguiente que tienen que hacer es medir. Escúchame. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar estos conocimientos en la práctica. Eso tiene que estar en tu cabeza. Ahora vamos a entrar en lo que les estaba explicando. El meollo, ¿de dónde sale entonces las células? ¿Cuál es el objetivo? Reconocer, enteramente en el hematólogo, las imágenes en una aspiradorina biopsia. Vamos a observar las células desde su origen, dónde llegan a la sangre periférica y en qué sitios se encuentran las alteraciones. Vamos a identificar en las imágenes nidos rojos, blancos y las planetas. Esto es para el conocimiento general. Y vamos a definir brevemente qué es una médula y cuáles son sus funciones. Bueno, esto es un hueso largo. Dentro de los huesos largos, durante toda nuestra vida, se forma dentro de los huesos un tejido esponjoso donde se van a originar las células. Ya les había dicho en la anterior clase cuál es la diferencia entre un aspirado y una biopsia. En el aspirado solamente van a haber células. En la biopsia van a haber estructuras sólidas. En este caso, hueso. Entonces, ustedes ven acá, hueso. Y estos son los nidos celulares. Esta es una biopsia. Ahí está. Ustedes van a ver las estructuras óseas y van a ver las células de grasa. Esto es pura célula. Esto es una biopsia y esto es una aspirada. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Esto. Que son las células diferenciales. En este caso, las células multipotenciales. Ya hemos explicado que las multipotenciales solamente están en el cigoto y la óvula. Después no hay más multipotenciales. Entonces ahí tienen las células grasas y estos son los nichos de células. ¿Cómo nosotros hacemos la diferenciación? Miren esta célula. Enorme. Esta célula es un adipocito. Miren esta célula. ¿Qué célula es esta? Es un tromboblasto que va a originar galletas. Se le diferencia de las demás por el gran tamaño. Son células gigantes. Aquí tenemos una célula grande. ¿Qué será eso? Son las células que van a originar los eritrocitos. En cambio, las células que van a originar a los eritrocitos son células más pequeñas. Ahora, ¿tienen características específicas? Tienen características específicas. Por ejemplo, las células eritrocitarias, que son estas, prácticamente no tienen citoplasma. En cambio, las leucocitarias tienen citoplasma. Entonces, todo lo que tiene citoplasma es una célula leucocitaria. En cambio, estas son prácticamente núcleos. Estos son los proeritroblastos. Esa es la diferencia. Ahora, aquí no veo las células. Aquí hay una célula adiposa. Bueno, las células, ya han visto, los blastos son células gigantes, que se les reconoce inmediatamente por su tratamiento. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos una hematopoiesis desde el momento en el que hay la fermentación? La primera parte se lo hace en el saco uterino, se lleva a cabo en el saco uterino. Luego, a partir del segundo mes, comienza a producirse en el vaso, en el hígado, en la médula ósea, hasta el momento de nacimiento. Esos son los tres principales procesos. De inicio es el vaso, hasta el final del embarazo es en el hígado y en la médula. Y aquí nace. A partir de ahí, la producción de células se lleva a cabo en los mismos, en la médula.
Primero los huesos largos, que es hasta los 30. A partir de los 30 años ya va a disminuir, van a comenzar a formar las costillas, el esternón y las otras. Pero el perro todavía va a tener gran cantidad. ¿Cuál de los huesos largos es el que más produce en la edad adulta? Los huesos ilíacos. Y es de donde se toma la muestra para el estudio. Ahí tenemos a los tipos celulares. Tenemos al grupo de células que les había mencionado. Las células polipotenciales, pluripotenciales, multipotenciales y unipotenciales. Estas van a dar origen a todas las células existentes en el organismo. A partir de acá, cada una de estas, de este grupo de células, van a ser incididas por distintas sustancias, interleucinas, factor de necrosis tumoral, citocinas, ya vamos a ver una infinidad de inductores que van a permitir que una célula indiferenciada comience a diferenciarse en el mismo. Entonces aquí tenemos a las células pluripotenciales capaces de autorregenerarse y de diferenciarse. Células pluripotenciales. Las que también se autorregeneran y que se diferencian en multipotenciales. Estas van a dar origen a las células diferenciadas o a las células o a las mismas células, porque también tienen capacidad de autorrenovación. Entonces, tienen que seguir este patrón o van a seguir a la diferenciación total de cada célula dependiendo del requerimiento neuronal. Entonces ahí tenemos a las multipotenciales, que les decía es el cigoto, y las multipotenciales es el blastocisto. Tiene una capa externa que va a diferenciarse en un solo tipo de estructura, en este caso la placenta, nada más. Pero este conglomerado celular es el que va a formar todo el resto de células y dependiendo de qué estructura se desprenda del resto del monodermo, va a ir a formar los distintos órganos. Esta es la jerarquización. Entonces les decía, estas son las multipotentes o las totipotentes, que son la módula, tienen autorrenovación, es decir, potencial de autorrenovación y de diferenciación. Estas son las células embrionales que van a salir del protoplasma. Y aquí tenemos a las multipotentes y a las unipotentes. ¿Qué son las unipotentes? Solamente van a formar un solo tipo de células. Musculares, cardíacas, del sistema nervioso, un solo tipo de células. En cambio, la sangre viene de una célula indiferenciada, una sola célula. Una sola célula va a dar origen a los 4 grupos de células de la sangre. Y acá tenemos a la célula madre hematopoietic. Una sola célula. Esta célula es la que se va a diferenciar en una línea mieloide y en una línea linfóide, dependiendo de la sustancia que vaya a incidir sobre esta célula, para que esta se pueda diferenciar. De la línea mieloide tenemos a los leucocitos y a los trombocitos. Tenemos al megablasto, proerictoblasto, el mieloblasto, el monoblasto. Y de la línea linfoide, el linfocito. Dependiendo de qué línea se requiera, son estas células. Estas son las células formadoras, unidades formadoras de células. Así se llama a esta, a la célula hematopoietic. La unidad formadora de colonias. Del mismo nombre. Entonces aquí tenemos un esquema. Tenemos a la célula madre pluripotencial, que va a dar origen a las multipotenciales y de la línea mieloide y de la línea linfóide. Y aquí están las unidades formadoras de colonias. De aquí, eritrocitos. De aquí, los megakaryocytos.
de la unidad formadora de colonias granulocíticas, monocíticas, los granulocitos y los, es decir, de la línea blanca, los leucocitos, los sinófilos, basófilos y monocitos. Y de la unidad formadora de línea linfóide, los linfócitos. Estas son las células más inmaduras que se encuentran en médula ósea. Estas no se encuentran en médula ósea, por si acaso. No hay esas células en médula ósea. Eso se encuentra en el periodo de embriogénesis. Estas son las que vamos a encontrar en médula ósea. Esto, les decía, estas son las sustancias, son los leucocitos, tenemos a las eritropoyetinas, tenemos a la trombocitotina, donde está la línea linfóide. Aquí tenemos a la eritropoyetina. Pues estas son las sustancias que van a permitir que cada célula se diferencie en una especie. Aquí los más importantes son la eritropoyetina, la trombopoyetina y las interleucinas. Son las tres sustancias más importantes que van a permitir la diferenciación. Esto tiene que quedar bien en su cabeza. Todas las células inmaduras están en médula ósea. Todas las células maduras están en sangre periférica y a tejidos van solo las que tienen alta especialidad. Las que van a tener una única función. Nada más. Voy a dejar los temas, no les saquen foto ni dibujen, presten atención. Esto les voy a entregar a ustedes, para que ustedes se guíen con lo que tienen que estudiar. Entonces, estas son las células altamente especializadas. ¿No? Bueno, hasta aquí yo tengo que terminar este tema. ¿Preguntas? ¿Dudas? Como que todo ya está claro. Entonces aquí lo vamos a dejar. Dice que había eritrocitaria, meloide y linfoide, ¿no? Y solo hay dos, linfoide y meloide. Ya, entonces, vamos a terminar la siguiente clase, pero no retrasarme porque tengo los minutos contados. Si algún tema no lo pudiéramos concluir hasta su primer parcial, sí, por favor vamos a hacerlo en forma virtual. Yo necesito explicarles todo en detalle para que ustedes puedan entender. ¿Ya? Pero vamos a tratar de cubrir el programa. ¿Quieren sacar el tema? ¿Alguien tiene?